Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Inocencio de León. Vengo a testificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor. Hace algún tiempo testifiqué, pero estaba muy nuevo, no tenía muchas palabras, como quien dice, así que pienso actualizarlo un poco mejor. Pero primero vamos a orar. Vamos a orar para poner todo esto en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, glorioso Señor, bendito Dios, este minuto, Señor, me postro ante tu gloriosa y excelsa presencia, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a través de este testimonio, Señor, para que seas tú, Señor, a las vidas y a los corazones de las personas, Señor, que vean este video, Señor, para que sea testimonio de tu gloria y tu majestad, Señor, de cómo tú restauras las vidas, Señor, de cómo tú salvas, Señor, con poder al hombre, Señor, caído, perverso, Señor. Y los restaura, Señor, a tu gloria, Señor, para tu propósito, para llevar gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres poderoso, hermoso Dios, glorioso Señor. Te encomendamos este momento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, mi nombre es Inocencio, como ya les dije. Soy venezolano, llevo varios años viviendo acá en Chile. Y bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que es mi vida y lo que pasé hasta que el Señor hizo su obra en mí. Primero que nada, nací en Venezuela, fui criado por una madre trabajadora, hizo lo mejor que pudo con nosotros, tuve cuatro hermanos más. Y bueno, mi mamá era católica, me inculcó el catolicismo desde pequeño. Y bueno, hice todos mis sacramentos, todas mis cosas, pero realmente nunca conocí al Señor Jesucristo, pues el catolicismo oculta el Evangelio de Dios. Y bueno, vamos a entrar en ese tema, pero ella me inculcó todas sus creencias, todas sus cosas, todos sus sacramentos. Y bueno, bien, yo me crié con una mente un poco, me gustaba la lectura, sobre todo el mindfulness, autoayuda y todas estas cosas. Me encantaba ese tipo de cosas. Y crecí con esa mentalidad, ¿no? Crecí con un poco de rechazo, de aversión al catolicismo, no al catolicismo, a todo lo que fuera religioso. Y fui como el más rebelde, yo creo, en ese sentido. O no sé si es el más rebelde, pero sí tenía una aversión a todas las cosas religiosas. Y con todas estas creencias filosóficas de tú eres poderoso, tú lo puedes lograr todo, solo necesitas enfocarte, solo necesitas esforzarte y lo vas a lograr todo. Y podrás hacer todo si te esfuerzas, que en sí no está mal. El problema es que busca la gloria del hombre. Lo cierto es que estas creencias fueron mucho más allá, después terminó todo esto en agnosticismo, en creer que no había un Dios, sino que había un Dios energético, que todos somos energía y que tú eres parte de ese Dios y Dios es parte de todas esas cosas. Y mucho más, en realidad se fue forjando ese conocimiento en mi cabeza y yo fui creyendo que yo era el Dios de mi vida prácticamente y que yo creaba todas las cosas. Y entre medio de esas cosas, mi familia tenía mucha cercanía con la brujería, con esas cosas, con el espiritismo, mis tíos, mis primos, mi familia también. Entonces siempre era como ir a revisarse, a lavarse, que alguien me estaba haciendo brujería y tenía que limpiarme y sacarme la brujería. En fin, o sea, eso era normal en nuestra sociedad pagana venezolana. Es normal todavía. Dios tenga misericordia de Venezuela. Entonces, crecí así, pues en ese ámbito así medio tipo agnóstico, autoayuda, con medio brujístico, en medio de todas mis cosas, fui creciendo y fui entregado al pecado prácticamente, desde muy pequeño fui entregado al pecado en realidad. Pero se fue haciendo más profundo mi pecado desde cuando estaba más grande, pues caí en fornicación, en embriaguez, sobre todo era muy borracho, llegué a un tiempo que yo creo que casi me alcoholicé. Recuerdo a mi mamá orando por mí cuando estaba perdido yo,
Pero bueno, el Señor tuvo misericordia de mí y no me perdí. Y bueno, así fui creciendo, fui avanzando, tuve muchas relaciones, muchas relaciones, bueno, no tantas, en realidad, estoy exagerando, pero sí tuve muchas relaciones que no eran, no estaban bien fundamentadas, porque estaban fundamentadas en el sexo, en la lujuria, y yo tampoco quería una responsabilidad cuando a la hora de los problemas yo salía corriendo, o al revés, o la pareja era así. Tuve muchas parejas así malas, sobre todo que no teníamos ningún tipo de responsabilidad, ninguno. Y así estuvimos un buen tiempo hasta que eh, llegó a mí una tentación por internet. Me acuerdo porque yo siempre, como les dije, soy un tipo de persona mindfulness y todas estas cosas, autoayuda, pero realmente quería era como buscar algo más, qué era lo que hay, porque la razón de nosotros en este mundo, por qué existimos, por qué vivimos. Y entonces estaba en la búsqueda de eso. Y siempre buscaba en internet cosas como que de historia universal, también conspiranoias, de los extraterrestres, de la historia de la humanidad, de cosas, de tantas cosas locas que se consiguen por internet. Me gustaba eso. Y también la historia, todavía me gusta mucho la historia. Y entre medio de esas cosas me recuerdo que me salió unas cosas oscuras. Entre ellas me salió un sujeto que se hacía llamar sacerdote de Satanás en la tierra y ofreciendo pactos con Satanás eh, en la tierra. Y obviamente ofrecía fortuna, riqueza y todo lo que se supuestamente ofrece Satanás, que es mentira, obviamente, él es mentiroso, él es engañado. Y no lo voy a negar, caí en esa, no caí al principio, pero sí la tentación de Satanás, toda la tentación es brillante, es candila, brilla mucho, es fuerte. Cuando yo vi eso, yo quedé como impactado y fui seducido por esos demonios, pero la gracia del Señor me protegió y no caí en ese momento. Pero luego de eso yo estuve con una relación de una persona que me hizo mucho daño y jugó conmigo, hizo cosas muy malas conmigo. Yo también no fui perfecto, no fui la mansa paloma, no lo voy a negar. Pero, pero ciertamente me destruyó mucho esa mujer. Y estuvimos en una relación más o menos de algún tiempito, en un tira y encoge, en sí, no, no, sí, estamos, no estamos. Hasta que al final terminamos esa relación por muchos problemas que había. Y yo quedé devastado realmente de esa relación, estaba como enojado, estaba enfadado con la vida, estaba obstinado con Dios. Véase esto, estaba enfadado con Dios o con el creador o con quien sea que me hubiera hecho, y yo se suponía que no creía en Dios, pero la Biblia dice que todos creemos en Dios aunque lo neguemos. Y entonces estaba enfadado con Dios y se supone que no creía en Dios. Y entonces yo me recordé de ese video que había visto en internet y entonces caí en las garras de Satanás. Fui a buscar conocimiento de ese sujeto, no apareció ese sujeto, pero ya en mi mente ya estaba eso clavado. Entonces busqué la manera de conseguir gente que se moviera en ese ámbito para que me hiciera hacer un pacto, para llegar a eso. Entonces caí en la decadencia total. Conseguí a esas personas me hicieron hacer una serie de rituales, una serie de cosas. Hice todas mis cosas. Pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Nada. Fui engañado, fui estafado. Lo que sí pasó fue que le abrí las puertas a los demonios y a la potestad del enemigo en mi vida. Empezó a sucederme cosas terribles, horribles, de todo tipo. Física, en el sentido de cosas en mi trabajo, el auto se me dañaba, me robaba, qué sé yo, mil cosas, me pasaban de todo tipo de cosas, pero eran muy seguidas, y entonces eso me llevó a una espiral de decadencia y de destrucción, porque yo mismo me había sentenciado. Y
empecé a buscar de brujos. Recuerdo que empecé con la santería para tratar de apañar eso. Una cosa que me había pasado era que yo me bloqueé, o no sé si era por la ceguera espiritual que tenía, pero yo no recordaba, o sea, o me hice casi omiso de lo que yo había hecho en ese pacto y esas cosas. Y yo simplemente fui a esa brujería y yo dije, bueno, o sea, no era como que estaba consciente que yo había hecho eso. Y entonces fui a lo de los brujos. Mira, yo tengo que hacerme limpiarme porque me están haciendo brujería. No sé de dónde saqué. O sea, la misma ceguera espiritual te lleva a hacer eso. Y me fui donde los brujos y empecé a limpiarme y empecé a sacarme todas las cosas, supuestamente. Peor. Entonces, supuestamente, porque el Satanás es engañoso y esos brujos y toda esa gente trabaja para Satanás, solo que no lo saben. O algunos sí, pero otros no. Pero me dijeron, no, porque te están haciendo brujería, porque te traicionaron, porque esto, porque lo otro. Y entonces yo fui donde otros brujos que supuestamente eran paleros. Entonces estos paleros supuestamente nos iniciaron en esa religión y toda la cuestión. Y entonces empezaron a suscitarse cosas dentro de las personas que habíamos hecho las cosas. Y entonces llegamos a la conclusión de que nos habían estafado, nos habían engañado y que nos habían hecho brujería. Entonces tenemos que ir para otro palero supuestamente más poderoso. Entonces fuimos, viajamos, vimos una película porque en el camino nos pasó de todo. Era como que no quería que pasara eso. Pero llegamos donde el sujeto y pudimos hacer eso. Presencié un tipo de exorcismo. No sé si sea exorcismo. La verdad no sé ni qué es, pero fue algo horrible que vi ahí de otra persona. Y luego hicimos este pacto. Esta vez yo sí creo que fue un pacto más fuerte, más poderoso, diríamos. Vi cosas ahí feas. Y no voy a entrar en detalle porque no, realmente mi idea no es que vayan a ese paganismo. La idea es que vean a Cristo. Entonces, entre medio de eso me olvidó decir, yo fui a cementerios a buscar huesos de muertos. Hace porque la polaridad se maneja con eso. Ya estaba tan loco ya con eso. Imagínate cómo ir a hacer ese tipo de cosas. Entonces hacían como un tipo de tótem, vamos a decirlo, para adorar a ese Dios. Lo cierto es que esta persona que nos inició nos dio nuestras cosas, nuestras pertenencias que nos correspondían a cada uno, nuestras enseñanzas y bueno, nos fuimos. Al parecer la cosa empezó a mejorar un poco, yo tuve que eliminar unas cosas que tenían supuestamente y se supone que había mejorado las cosas. Yo me fui de Venezuela y me fui a Chile. Entonces empecé a trabajar, todo normal, tenía mi mini dios, vamos a decirlo, que entiendan. Mi mini dios, entonces el dios yo le rendía pleitesía, entonces llegó un tiempo, algo dentro de mí, no sé, un despertar tal vez, gracias a Dios, como que no, ya estaba como medio rechazando eso. Y ya había empezado una relación con una persona, esta persona yo creo que fue la peor que había conseguido, yo creo. Y bueno, me había involucrado con ella, me involucré en una serie de eventos, problemas, conflictos, infidelidades, mil cosas que pasaron ahí entre medio. Bueno, yo quería alejarme de esa persona, pero tú sabes, el romanticismo y toda esta cosa hace que uno se conecte con la persona y que no quieras dejar las cosas. Entonces, luego de eso, yo empecé a conocer cosas una nueva cosa de mindfulness y de autoayuda y de energías y de cosas que se llamaba Access Consciousness, acceso a la conciencia en español. Entonces empezaron a mandarme unos videos, mis hermanos, me recuerdo, y empecé a ver los videos y a utilizar las cosas que ellos expandían ahí, que ellos exploraban. Y entonces, bueno, dije, bueno, voy a utilizar esto para ver si me alejo de esta persona y me olvido de esto. Y bueno, y al ver que en realidad funcionó, dije, bueno, está bien, funcionó esto. Yo voy a agarrar todo ese poco de cosas basurosas que hice y toda esta locura y los voy a botar. Pero también vi en esta área de Access que había una cuestión de hablando con las entidades. Y yo dije, bueno, con esto puedo resolver este problema con estas entidades, porque yo sabía dentro de mí
que al yo deshacerme de esas cosas iba a tener consecuencias. Entonces yo tomé la resolución, por la gracia de Dios, la gracia común de Dios, de botar toda esa basura en la que me había involucrado. Boté todo eso y entonces me dediqué a lo de Access, empecé a estudiar eso, a ver lo que eran las entidades y todas estas cuestiones, para erradicar eso. O sea, mi opción, mi intención de ir a esta cuestión, más que todo era para resolver ese problema, porque yo sabía que iba a haber problemas con eso. Pero al día uno que yo abandoné eso y me quité de eso, yo empecé a tener opresión demoníaca. ¿Qué es opresión demoníaca? Bueno, sueños, pesadillas, te despiertan a medianoche, te jalan una pierna literalmente, te jalan una pierna, te jalan un brazo, te pegan un grito en la oreja, eh, de todo, pero era como energético, era como que te jalan el alma, no sé. En un caso, cuando estás despierto, imagínate que estás dormido y de repente te jalan así como el cuerpo y te despiertas. Eso me pasaba de todo en realidad. Movían las cosas en los cuartos, así, todo lo moví. Sueños así, amedrentándome para que volviera a esa cuestión, ¿entiendes? Entre otras cosas. Entonces yo busqué de Access eso, buscando una solución. Dije, bueno, yo sé que esto va a acarrear un problema, voy a buscar solución en esto de Access. Empecé a estudiar y a ver, entonces conseguí mantras y cosas que supuestamente me ayudaban, pero yo lo veía como cuando hay un plato de comida y hay muchas moscas, y entonces tú agarras un cuaderno o algo y espantas las moscas. Se iban las moscas y después volvían de nuevo. Así, tal cual, eso era exactamente lo que pasaba. No podía yo liberarme de nada de esas cosas. Y indagué y seguí instaurando, seguí haciendo cursos, haciendo mis cosas, leyendo libros. Aprendí mucho de Access, me volví un profesor de esas cosas. Y esa filosofía, que había mucha filosofía ahí que hoy considero satánicas todas, no porque adoran a Satanás, sino porque adoran al hombre y a la carne y al cuerpo. Bueno, después eso será para otro video si Dios quiere. Pero esta filosofía me había ayudado a mí a tener resiliencia, por lo menos a no tenerle miedo a esta cuestión. Entonces estas personas, estos espíritus llegaban a mí a molestarme y yo ya no les tenía miedo, no dormía, pero no les tenía miedo, ¿me entiendes? Entonces desarrollé de resiliencia o resistencia a ellos, en ese sentido. Y pasó el tiempo y yo me mentía prácticamente con mis filosofías accesadas, que todo era felicidad y todo era alegría, lo cual era mentira, te engañas a ti mismo. Entonces es un engaño en realidad, pero esto me ayudó pues, en cierta medida a mantenerme, a resistirme, pero fue perjudicial para mí porque no fui liberado. Entonces empecé, recuerdo, a querer dejar el cigarrillo, porque yo era adicto al cigarrillo, y dejé el cigarrillo. Empecé a dejarlo poco a poco, empecé a hacer deporte, empecé a ponerme más chico fitness donde podía. Pero no se olviden que yo todavía seguía con esta opresión satánica. Era como que 3 días dormía, 3 días no dormía, un día dormía, 2 días dormía, así. 2 días iban y venían. Recuerda lo que le dije, lo de las moscas. Así era. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a dejar el cigarro, pasaron los meses, pasaron el tiempo, y entonces dejé mi cigarro, pasó un buen tiempo. Yo dije, bueno, ahora voy a dejar la Coca-Cola y voy a dejar también un mal hábito que tenía, que me da pena decirlo por aquí, pero voy a decirlo de esta manera para que se entienda y no faltarle al respeto. Tenía el hábito de ser feliz conmigo mismo en la noche. Ustedes entienden lo que quiere decir. Tenía ese hábito y quería dejarlo. Dije, bueno, ya dejé el cigarro, ya estoy haciendo ejercicio, me estoy poniendo más fitness. Voy ahora a dejar este mal vicio de ser feliz conmigo mismo.
Entonces dejé un día, 2 días, 3 días. En el tercer día empecé en la medianoche, me desperté y me estaban haciendo una felación. El problema es que no había nadie en mi habitación. Y entonces me asusté. Volvió el miedo a mí. Me asusté y me quité para de alguna manera que no siguiera pasando lo que estaba pasando. Y me quité de ahí y me forcejearon, me voltearon así para un lado, así como que ven acá, que tú eres mío, algo así. Y yo más miedo tuve, pues, imagínate. En ese momento fue como que algo que me superó, no podía más ya esto. O sea, yo había soportado toda la opresión satánica, todas las cosas. Supuestamente esto me estaba ayudando y tenía la esperanza de que algún día me iba a poder liberar de todo eso. Pero cuando me di cuenta que había esta otra entidad que también era como esclavo sexual de esta persona, de esta entidad demoníaca, y yo tuve mucho miedo realmente. Entonces en ese momento fue como un momento de reflexión de mi vida, empecé a reflexionar días posteriores. Digo que esto fue el Espíritu Santo tratando conmigo, porque Él es el que convence de pecado. Y entonces empecé a reflexionar todo lo que había hecho en mi vida, todo esto que les estoy contando a ustedes. Y empecé a ver, y entonces dije, bueno, pero ¿quién me puede liberar de esto? Pensé dentro de mí, lo único que me puede liberar es Dios, pensé yo. Y dije, ajá, pero tú una vez rezaste, hiciste tus oraciones y no pasó nada, pensé yo. Pero algo me dijo, sí, pero es que Dios tú no lo puedes tentar. No puedes decir, vamos a ver si esto funciona. No, eso no es así. Tú a Dios te acercas con fe, creyendo. Y entonces, bueno, dije, bueno, voy a buscar de Dios, sea las últimas consecuencias, porque bajo el criterio que yo tenía, bueno, si Dios existe, si este Dios de la Biblia existe, yo voy directo para el infierno, yo ya estoy bien condenado, dije yo. Mira todo lo que he hecho, mira todo lo que me queda a mí, yo voy a buscar de Dios con todo mi pasión, con todo lo que pueda. Mi madre una vez me dijo, cuando quieras hacer algo, hazlo con pasión. Y eso hice. Empecé a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Desde el día 1 que yo tomé la resolución de buscar de Dios, no dormía nada. Antes medio dormía. Desde el día 1 que yo dije, voy a buscar de Dios, no dormía absolutamente. Se intensificó totalmente la opresión demoníaca. Y eso fue una respuesta para mí para decirme, vas por buen camino. ¿Me entiendes? O sea, ellos no quieren que tú busques ese lado. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a escuchar predicaciones, bajé la Biblia por internet, por el teléfono, empecé a leerla todos los días, lo único que leía era lo que me salía al feed, como la recomendación. Leía la Biblia, la meditaba, lo poco que podía entender, escuchaba predicaciones de predicadores, lo que me salían, y empecé a orar, cosa que yo nunca hacía. Empecé a orar, no entendía muy bien, hacía como una repetición y cosas, pero después poco a poco fue mejorando. Empecé a orar y empecé a buscar de Dios. Y entonces luego empecé a hacer ayunos también. Empecé a hacer ayunos y seguía buscando a Dios, buscando con sinceridad, con esa inclinación de querer ver quién era Dios. En uno de esos momentos de oración me dijo, pero tú sabes realmente quién es Dios, porque yo tenía un concepto de Dios bajo el catolicismo y todas esas cosas que me ven toda la cultura. Y hubo algo que me dijo, que fue el Espíritu Santo, me dijo, ¿tú sabes quién es Dios? Y me puse a reflexionar y yo, la verdad es que no tengo claro quién es Dios. Eso me dio como una llama de querer buscar más quién era Dios. Y seguí buscando, seguí indagando, seguí instaurando, como que dice, buscando más. Conseguí muchos canales buenos, muchos ministerios pastorales que tienen muchos recursos de teología, de todo tipo. Y empecé a absorber, empecé a entender.
Empecé a leer las escrituras también, orar, seguía ayunando, seguía haciendo todas esas cosas. Y en un momento empecé a tener como un poco más de revelación, más revelación, más revelación. Empecé a entender más las cosas, quién era Jesús, quién era el Dios del Antiguo Testamento, quién es el Espíritu Santo. Empecé a entender muchas cosas, qué fue lo que vino a ser Dios para acá, todas las cosas. Hasta que llegó un momento que me mostró un canal, todo esto fue por internet. Llegó un momento que me mostró un canal que se llama Living Waters, que Dios bendiga ese ministerio, que es de un hermano en Estados Unidos, en California, que él predica el Evangelio y lo graba a las personas que le predican. Y empecé a ver este canal, y este canal, cada video que yo veía era como que me confrontaba, era como que era para mí, pam, 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 pam. Y entonces recuerdo que luego que yo vi ese canal, que empecé a ver esos videos, una noche yo orando, fui quebrantado. Yo me recuerdo que estaba en una oración muy profunda y había una palabra que era la palabra de esta mujer que viene a Jesús, que estaba enferma y quiere tocar su manto para ser sanada. Lo toca y fue sanada. En esta oración yo agarré esa palabra por la obra del Espíritu Santo y empecé a decirle al Señor: Señor, déjame tocar tu manto. Señor, ten misericordia de mí, Señor. En oración, quebrantado a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana más o menos. Así, en quebrantamiento total, en derrota moral, y sabí, convencido de mi maldad y de mi pecado. Eso hice, eso estaba haciendo medianoche, en total quebrantamiento, hasta que el Señor, hasta que a medianoche, o sea, esto va a parecer medio raro, pero pasó. Para el que cree, creerá; el que no cree, no va a creer. A medianoche yo estaba llorando, quebrantado, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Y yo sentí, arrodillado en el piso, una mano de carne y hueso, una mano viva, no algo espiritual, una mano que me tocó. Fue como una mano de consuelo. Yo me sorprendí en ese momento y dije: ¿qué pasó aquí? Pues estoy solo, estoy llorando, estoy orando aquí, y siento esa mano y me sorprendí. Tuve miedo, no voy a decir tontera, pero no indagué en el tema, sino que me paré y me acosté. Estaba totalmente derrotado, había llorado mucho, había hecho muchas cosas y no indagué en el tema. Lo que sí les puedo decir es que desde el día después de eso, mi vida cambió para siempre. Mi vida cambió para siempre, ya no fui el mismo. Todo cambió. No podía mantenerme cerca del pecado. O sea, de repente decía una mala palabra y era como que era reprendido, o hacía pensar, tenía algún pensamiento impuro o era como que me dolía, ¿me entienden? Era eso, era un cambio radical, era como estaba apartado de todas las cosas malas. No digo que no sea pecador, sigo siendo pecador, más el Cordero de Dios pagó por mí y soy santo posicionalmente hablando. Más en esta vida soy pecador que mortifica su pecado por la obra del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en mí. Eso fue lo que Él hizo. Él te rocía con su sangre, tú aceptas el pacto y dentro de ti queda el Espíritu Santo. Lo cierto es que este Espíritu empezó a apartarme, empezó a enseñarme cosas que no entendía de la Escritura, empezó a abrirse mucho más el conocimiento, empezó a abrirse mucho más la oración, empecé a entender muchas cosas. Luego me llevó a una iglesia. Todo esto ocurrió en mi cuarto. Todo esto ocurrió yo, internet, la Biblia, oración, ayuno, palabra de Dios, buscando a Dios. Luego Él me llevó a su casa. Luego Él me llevó a la iglesia, como les decía, y una iglesia bien bonita, y ahí se liberó muchas cosas, el Espíritu Santo se manifestó mucho a mí, sentí su amor, de tantas cosas que he sentido ahí.
me ha mostrado muchas cosas, me ha enseñado demasiadas cosas, me ha apartado del mal. Aún sigo peleando con la maldad de mi carne, con la maldad del mundo y con la maldad de las huestes infernales que aún hacen guerra contra mí. Ha sido un camino realmente difícil y recibí muchas guerras desde el día uno. Hay muchas cosas que podría contarles, pero tratando de hacer un breve resumen. Lo cierto del caso es que el Señor Jesucristo existe y está vivo, es de carne y hueso, y restaura vidas, salva vidas. Y el día de hoy te dice, ven a Él con un corazón contrito y humillado, arrepiéntete de tu maldad en este mundo y ve a Él. Cree en la obra que Él hizo. ¿Qué es la obra que Él hizo? Él es el eterno Hijo de Dios, siempre ha existido, siempre ha vivido. Él nació de una mujer virgen, nació por una mujer virgen, vivió una vida totalmente santa, fue muerto porque Él mismo se entregó por el pago de los pecados tuyos y míos. ¿Entiendes? Él pagó todos esos pecados y al tercer día fue levantado por su Padre como acepto de esa ofrenda para el pago del pecado de toda la humanidad. Entonces, la única manera de tú entrar en pacto con Él, ese pacto que el Señor Jesucristo hizo con Dios Padre para toda la humanidad, es que tú aceptas por fe esto que te estoy diciendo, que te arrepientas de todos tus pecados, de toda tu maldad, de toda tu transgresión, y aceptas que Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Solo entonces vas a conocer a Dios, vas a tener la revelación de Dios y vas a ser nueva criatura, porque el día final se acerca. No sé si se están dando cuenta. El día final se acerca. El mundo está cada vez más podrido, más putrefacto, más horrible. Y no queda mucho tiempo. Entonces, aprovecha la provisión de Dios, la provisión del Padre que tiene para ti y sé salvo, sé nueva criatura. Ese es mi testimonio en el día de hoy. Espero que tomen a reflexión todas estas cosas que les digo. Yo no necesito jactarme, yo no necesito publicar mi vida privada. Realmente no, esto no es algo agradable para mí, pero yo ya no vivo yo, sino vive el Señor Jesucristo. Y yo a Él le rindo culto, yo a Él lo exalto y lo adoro. Toda mi vida es para Él, porque mi vida es de Cristo. Entonces, estos testimonios para glorificar su nombre y para que más personas puedan conocer de este Dios verdadero y poderoso y puedan salir de esa oscuridad eterna en la que toda la humanidad está sumida. Solo Dios, solo Cristo te dará la luz y te dará la salvación para que no vayas a condenación eterna en el infierno. Eso, mis hermanos, que Dios les bendiga.